Y bueno, en otros temas, en la Asamblea Nacional, la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social aprobó un informe en el que solicita que se declare nulo el acuerdo suscrito con el Fondo Monetario Internacional el pasado mes de abril. Señalan que es inconstitucional y por ello le proponen al Pleno de este organismo que declare ilegítimo el acuerdo y que se requiera al gobierno central no pagar ni requerir los desembolsos que éste contempla. Este tipo de posturas, este tipo de propuestas, ¿cómo afectan a la imagen del país ante los organismos internacionales? Bueno, pues lo vamos a averiguar con Alejandro Arriaza, economista para la región andina de Barclays. Buenos días, Alejandro, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Como siempre, un gusto acompañarte en tu programa. El gusto es nuestro, Alejandro. Cuando llega información de este tipo, de esta laya, ¿cómo la procesan los mercados internacionales? Sí, bueno, yo creo que comenzando, es poco probable que esta moción que se está promoviendo en la Asamblea cuente con el apoyo mayoritario de los legisladores. Yo pensaría que esto muy probablemente al final termine siendo descartado. Sin embargo, este tipo de acontecimientos sí genera ruido y preocupación en los mercados internacionales que no contribuyen en nada a mejorar la imagen del país. Pues, ¿no? Ciertamente pareciera haber algún tipo de jugada política detrás de esto. Ahora, estos deberían ser temas de consenso nacional, pues, ¿no? Un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en este momento es la única fuente de financiamiento con la que cuenta el país para poder cumplir con sus necesidades, para poder pagarle a los maestros, para poder pagarle a los oficiales de la policía que están peleando la guerra contra el narcotráfico, para poder cumplir con las obligaciones que hay con proveedores del Estado. Y de caerse ese acuerdo, tendría implicaciones muy dañinas para el resto de la economía. Además de eso, creo que no hay ningún precedente de todos los múltiples acuerdos que ha tenido anteriormente el gobierno nacional con el Fondo Monetario donde eso haya tenido que pasar por la Asamblea Nacional. Así que, aunque yo no soy un especialista en materia jurídica, no soy abogado, no parecieran haber los fundamentos para cuestionar la legalidad de ese acuerdo. Efectivamente, ninguno de los 23 acuerdos anteriores que el Ecuador ha suscrito con el Fondo Monetario Internacional ha requerido, pues, de un aval por parte del Poder Legislativo. Ahora, países como el Ecuador, Alejandro, llevan consigo el estigma de la inestabilidad y estas iniciativas indudablemente no contribuyen a disolverlo. Las consecuencias prácticas de tener pedidos de este tipo en órganos políticos como el legislativo, ¿cuáles son? Bueno, si tú ves el objetivo final cuando se firma un acuerdo con el Fondo Monetario es cubrir las necesidades de financiamiento por un periodo transitorio mientras el país logra solventar sus desequilibrios, implementar una serie de reformas y al final la expectativa es que tú puedas acceder a mercados financieros internacionales y puedas tener la capacidad de atraer inversión y recursos del sector privado hacia el país, pues, ¿no? Cuando se genera este tipo de ruido, obviamente se está de alguna manera obstaculizando que se dé ese proceso de normalización y que se haga aún más difícil poder atraer recursos de inversión y de financiamiento para el país de formas alternativas. Así que no ayuda en nada a mejorar las condiciones económicas del país. Lo que tú estás diciendo, Alejandro, y me corriges si estoy interpretándolo de manera inadecuada, es que si algún organismo multilateral estaba analizando la posibilidad de otorgarle un crédito al país con una situación de este tipo, se lo va a pensar dos veces. En el caso de las multilaterales yo creo que es diferente, pues, ¿no? Yo creo que tal vez la forma mejor de verlo es a través de lo que son los indicadores de riesgo país que ustedes monitorean regularmente, pues, ¿no? En los últimos meses ha habido una mejora significativa en el riesgo país del Ecuador, pues, ¿no? Si este tipo de ruido permanece, eso limita la posibilidad de que esa mejora sea sostenida y continúe hacia adelante. Y eso va a ser más difícil que el país pueda acceder a financiamiento o aquellas personas, aquellas empresas que tienen acceso a financiamiento externo van a tener que pagar tasas de interés muchísimo más altas que en el caso de que ese ruido no estuviese allí.
por allí alguien te diría, bueno, pero si los mercados de capitales están cerrados para Ecuador con el nivel de riesgo país que tienen actualmente, adicional a eso, la inversión extranjera le es esquiva al país. En lo concreto, más allá de lo que ya le pasa al país, pues parecería que no le puede pasar nada más. ¿O no es así? Bueno, yo creo que es un tema de expectativas. Pues yo creo que la expectativa es que esa tendencia que hemos visto en los últimos meses se sostenga en el tiempo, pues, ¿no? Y que eventualmente, una vez se consolide el proceso de reformas que viene implementando la administración del presidente Noboa, el país pueda acceder a esos recursos, pues, ¿no? ¿Les llama la atención a los mercados internacionales que existan países en donde sus políticos se vayan contra quienes, tú bien señalabas, Alejandro, son sus únicos financistas? ¿Les llama la atención que haya gente tan loca o tan tonta que se vaya en contra de quien le tiende la mano? Sí, bueno, eso yo creo que muestra una necesidad de construir acuerdos mínimos. Pues, ¿no? Ciertamente, una de las grandes preocupaciones y fuentes de inestabilidad que existe en el Ecuador es justamente esa permanente turbulencia política y posiciones diametralmente opuestas que hacen llevar a pensar que en cada elección el país está jugando entre la vida y la muerte, pues, ¿no? Ciertamente, para que la percepción del país mejore y pueda tener acceso a recursos, hay que hacer que se construyan acuerdos mínimos, pues, y cosas como esta, que son indispensables para el país, nos formen parte de la pelea política o las discusiones políticas que son normales dentro de un proceso democrático. Esa es la razón, te lo pregunto, Alejandro, por la que Perú, más allá de su inestabilidad política, sea un país que crece a ritmos consistentes y que sea pues un espacio que convoca a miles de millones de dólares en inversión extranjera. Sí, o sea, creo que cuando ves países de la región en general, o sea, muchas veces se compara con Colombia, con Perú, con otros países que tienen gobiernos de izquierda en la región y a pesar de eso, tienen niveles de riesgo país o percepciones sobre los inversionistas que son mucho mejores que la del Ecuador. Pues, y creo que la diferencia en esos casos es que este nivel de incertidumbre sobre temas que son críticos no existe. ¿Qué le pesa más a los mercados, a sus operadores, la situación real de la economía o este tipo o esta condimentación política que no abona y que más bien por el contrario contribuye a rasgar, a lastimar un poco más la confianza ya afectada que tiene pues un país como el Ecuador ante los mercados internacionales? Sí, las dos cosas forman parte de los elementos que evalúan generar los inversionistas y la comunidad internacional, pues, ¿no? Ahora, si tú te fijas, aún en momentos donde ha habido mejoras significativas en las variables macroeconómicas del Ecuador, como fue, o sea, digamos, entre el periodo de 2021-22, donde incluso el sector público llegó a tener casi un superávit financiero, los niveles de riesgo no bajaron a los estándares que ves en otros países de la región como los que tú citabas, pues, ¿no? Y eso en parte refleja problemas ya más estructurales, como es el caso de la permanente inestabilidad política, de la falta de consensos en temas críticos y el track record que también tiene el país, que en múltiples oportunidades ha incumplido con sus obligaciones. Bueno, entonces, para poder contribuir a esa reducción de los niveles de riesgo y facilitar el acceso a financiamiento y hacerlo a niveles de costos mucho más bajos, se requieren las dos cosas, tanto avanzar en la mejora o el saneamiento de las cuentas fiscales y la situación financiera del país, como proveer señales que contribuyan a mejorar la percepción de riesgo político. ¿Cuál es la lectura que hoy se tiene en los mercados internacionales en relación al manejo de la economía por parte del gobierno del presidente Noboa?
Si lo comparas con lo que era la situación que se quiere a finales del año pasado o principios de este año, ha habido una mejora significativa. Pues, ¿no? Yo creo que al menos la preocupación por lo que es la situación de más corto plazo ha disminuido significativamente, y allí creo que entra un poco el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que de alguna manera ha aliviado los problemas de caja que venía enfrentando el gobierno a principios de año. El gobierno ha mostrado voluntad de avanzar en algunas reformas importantes, como fueron las reformas tributarias que se aplicaron a principios de año y el ajuste en los precios del combustible que también se hizo hace unos meses atrás. Y bueno, lo que queda un poco es la expectativa sobre cómo se sostiene eso en el tiempo y cómo se termina de implementar un poco el resto del programa, sobre todo considerando que en el medio está un proceso electoral que genera incertidumbre sobre la sostenibilidad en el tiempo de este tipo de reformas. Bueno, entonces creo que tenemos que ir pasando una serie de hitos a lo largo de los próximos meses, entre ellos la elección, para ver si efectivamente esa mejora en la percepción de riesgo se sostiene o mejora o en caso contrario si se revierte. ¿Cuáles son las características particulares que tienen esas expectativas a las que tú haces referencia, Alejandro, en un país en el que se ha declarado un conflicto armado interno, en un país en el que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional habla de que para noviembre debería ya presentarse una nueva reforma tributaria? Entiendo que lo de la nueva reforma tributaria, o sea, creo que el gobierno a noviembre lo que tiene es que delinear un proyecto, no necesariamente aprobarlo, pues eso queda para después probablemente de las elecciones, una vez que se defina la nueva composición de la Asamblea Nacional, pues, ¿no? Y en el caso de que hubiese que aprobarla, al final creo que tiene efectos netos mínimos, pues, ¿no? Porque lo que se trata es más que todo de suplantar algunos impuestos que fueron transitorios por otros que sean permanentes, o mejorar la eficiencia de algunos de los impuestos que ya existen. Pues no está previsto aumentos significativos en la cantidad de recursos que se espera obtener por esas fuentes, pues, ¿no? Creo que tal vez lo que queda todavía como que más incierto es la posibilidad de avanzar en otras áreas, como pudiese ser la reducción de los subsidios al diésel, algunos recortes de gastos que probablemente tendría que hacer el gobierno para hacer más manejable su situación financiera. Y eso en buena medida queda condicionado con lo que sea la evolución de la situación política del país. Y le queremos agradecer a Alejandro Arriaza, economista para la región andina de Barclays, por habernos acompañado hoy aquí en Contacto Directo. Un abrazo, Alejandro. Gracias a ti.